Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice la escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aquí está hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, Él, vamos, dígalo fuerte, Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso dijo Juan, hablando del testimonio, hablando de la revelación, hablando de lo que el Señor le había encomendado. Más adelante, allí en Hechos capítulo 1, el verso 4 al verso 5, Jesús hablando a los discípulos, los cuales habían oído a Juan, les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Puede aplaudir la palabra del Señor? Y entonces quiero hablarle acerca de la promesa del Padre. Esa promesa, un sinnúmero de promesas que hay en la Escritura, una variedad de promesas que nos benefician a nosotros, fueron regadas en la palabra a través de la historia. Pero esta promesa en particular es una de las, diría yo, la más grande o significativa que existe para el provecho de la vida de una persona. Porque esta promesa, aunque se está hablando de esa parte inmediata de Juan el Bautista, en esa presencia de Cristo, en ese ministerio de Cristo, también estaba como conectada o relacionada con la promesa que el Señor había dado hacía por lo menos unos 650 años en el libro de Joel, o con el profeta Joel. Y dice allá en el profeta Joel, dice: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces el espíritu estaba ahí, estaba operando en todo el ambiente de la deidad, manifestándose en la forma en la cual Dios ha obrado. Pero en esa perspectiva, ahora el Espíritu Santo, en esta primera etapa o en esta función primaria de la iglesia o para el cuerpo, se convierte en una promesa del Padre. Diga conmigo, una promesa del Padre. La promesa del Padre era el Espíritu Santo. Él lo prometió. Y cuando uno mira la definición de promesa, lo que significa una promesa es un compromiso. Dios se compromete. Un compromiso que uno puede hacer de una manera verbal, de una manera escrita, con la intención de hacer o no algo en el futuro. Dios establece un compromiso. Él se comprometió a dar al Espíritu Santo. Se comprometió allá en Joel que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne.
y se comprometió con Juan, porque Juan es un profeta y dice la Biblia que uno de los, o el más grande de los profetas, Juan está diciendo: yo los vengo a bautizar en agua, pero tras de mí viene uno más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar las sandalias o la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso les dijo Juan, y los discípulos comienzan a trabajar, a acompañar al maestro, a oír lo que hacía, lo que decía Jesús, a ver lo que hacía Jesús, a aprender de lo que decía Jesús. Pero cuando ya Jesús muere, es sepultado, resucita al tercer día, se aparece durante 40 días a los discípulos, afirmando su fe, su convicción de que Él había resucitado. Cuando ya va a ascender, les dice a los discípulos: les digo que no se muevan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que pueda venir la promesa del Padre. Hasta que venga la promesa del Padre, y esa promesa era el Espíritu Santo. Aplauda al Señor por eso. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, no va a lograr la dimensión que se requiere si no entendemos esto, si no medimos la magnitud de la promesa, si no entendemos lo grande de la promesa. Se había dado, Jesús la recuerda y no los comienza a usar en esa nueva etapa hasta que la promesa viniera. Pero lo importante que yo quiero que usted entienda es que esa promesa del Padre se cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa del Padre se materializó. Ese compromiso de Dios se hizo una realidad. Esa propuesta de Dios se trae a la realidad, se manifiesta. Y una cosa es que uno haya oído una información, una cosa es que a uno se le haya dicho algo, y otra cosa es que eso que se le ha dicho se materialice, se cumpla. Eso que se le prometió se le pueda cumplir. Y el Dios de las Escrituras, que es un Dios de promesas, es un Dios no solo de promesas, sino es un Dios cumplidor de sus promesas. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dentro de sus virtudes está la inmutabilidad y no cambia. Y lo que dice Él es, lo que Él dice se hace. Su palabra es verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Gloria a Dios. Entonces el Padre les envía con Juan a decir: yo los bautizaré con el Espíritu Santo. Jesús les recuerda: no se vayan hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuánto pasó de tiempo? Si podemos tomar una referencia de tiempo, sobre todo con la promesa de Juan, más o menos unos 3 años y medio, 4 años, que duró esa experiencia ministerial del Señor, y que en esos 3 y medio o 4 años el mundo cambió, la realidad cambió, lo espiritual cambió, el escenario cambió. 3 y medio o 4 años duró para que se materializara esta promesa. Hay promesas de Dios que se cumplen a lo largo. Por ejemplo,
Esa promesa que dijo en Joel de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, se cumple aquí en parte, porque el Espíritu no se derramó sobre toda carne, pero se derramó sobre los siervos y sobre las siervas, sobre aquellos a los cuales Dios llamó y a los cuales Dios incluyó en el cuerpo. Habrá algún momento en el futuro, hacia esos últimos días, que habrá una manifestación tal que está insertada en esta promesa, donde el Espíritu estará sobre toda carne, de alguna manera mucho más amplia y profunda de la que nosotros podamos entender o imaginar. Pero esas promesas tomaron siglos, quizás milenios para cumplirse. Pero si tomamos esta promesa desde la perspectiva de Juan el Bautista la da, usado por el mismo Espíritu, usado por la profecía, esta promesa no se demoró mucho. Se demoró eso, más o menos 3, 4 años en materializarse. Pasado todo el proceso del ministerio de Cristo, la resurrección de Cristo, cuando Él va a ascender al Padre, los reúne y les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa, porque ustedes serán bendecidos dentro de no muchos días. Y esos dentro de no muchos días eran 10 días. Al 40 días después de la resurrección, Cristo asciende, y entonces el Espíritu vendrá en el día de Pentecostés. Jesús les recuerda que dentro de no muchos días aquella promesa del Padre se materializaría, y que ellos deberían estar expectantes, de que ellos deberían estar dispuestos, disponibles, debían estar ellos esperando, pero no esperando como aquel que está sin esperanza, valga la redundancia. No esperando en aquel que le tocó estacionarse en algún lugar porque que no hay más nada que hacer. Aquellos esperaron. Había agenda por hacer, sí. Había decisiones que tomar, sí. Habían anhelos que desarrollar, sí. Habían planes para hacer, quizás sí. Pero el Señor les dijo: ustedes se van a quedar quietos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos obedecieron. Diga conmigo: obedecieron. Tal como el Señor les dijo, hicieron. Se quedaron, aguantaron, esperaron. Pero no esperaron ahí tirados en la lona, renegando, criticando, murmurando o quejándose. Se establecieron allí a la expectativa. Cada día que pasaba era un día expectante para ellos. Cada hora que pasaba era una hora expectante, porque Jesús dijo: dentro de no muchos días la promesa vendrá. Jesús no les dijo a ellos que la promesa vendría en 10 días. No les dio fecha, no les dio 1, 2, una semana o 2. Les dijo: dentro de no muchos días. Y dentro de no muchos días puede ser meses, quizás. Puede ser semanas, puede ser 1 o 2, pero ellos estuvieron allí reunidos en Jerusalén, allá en el aposento alto. Se reunieron todos a esperar, pero no empezaron a pelear ni a discutir. Dice que se unieron, y se unieron para orar. ¿Cuántos dicen amén? Se unieron para clamar, se unieron para interceder, se unieron para adorar a Dios. Están reunidos en la casa orando. 10 días de clamor, 10 días de oración, 10 días de intensa intercesión. Y a los 10 días, cumpliéndose la fecha del Pentecostés, los 50 días, entonces dice que oyeron un estruendo. Diga conmigo: un estruendo. Un estruendo recio, como un viento recio,
que venía desde los cielos e hizo mover todo lo que había en esa sala, en ese aposento, en ese lugar, y de repente se comenzaron a ver lenguas repartidas como de fuego. Se asentaron sobre ellos y entonces ahí estaba la promesa. Diga conmigo, ahí estaba la promesa. Y entonces la palabra dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Diga conmigo, la promesa, dígalo fuerte, la promesa del Padre los llenó. Los llenó. La persona del Espíritu Santo. Dios, en una manera espiritual, presencial, asumiendo una nueva dispensación, entró en escenario, y ellos fueron los protagonistas de aquella primicia para la humanidad, para todas las generaciones. ¿Cuántos días han pasado desde allá hasta acá? Miles, 2000 años, cerca 2000 y algo. Y desde allá hasta acá, en esa fecha, el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, dentro de su pueblo. Preguntaron los que estaban oyendo, después de que Pedro habló en su primer discurso, ellos preguntaron, dice que se compungieron de corazón. El mensaje de Pedro fue tan contundente, había tanto denuedo en el mensaje. El corazón de aquella gente que estaba allí se compungió, y preguntaron ellos: varón, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros? Esos 120 fueron impartidos del cielo por Dios el Espíritu. Pero ahora ellos que están allí, que estaban afuera viendo todo el alboroto de lo que estaba sucediendo, dijeron: ¿cómo? ¿Qué debemos hacer? Entonces Pedro, allá en el capítulo 2:37, dice la escritura así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, diga conmigo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a aplaudir a Cristo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos llamados hay acá? Solo dos. ¿Cuántos llamados hay acá? ¿Cuántos llamados por Dios hay en este auditorio? Usted y yo estamos aquí porque fuimos llamados. Estamos aquí no por escapar de una situación, estamos aquí porque fuimos llamados. La promesa nos pertenece. ¿Cuál era la manera para que esa promesa se manifestara en aquellos que luego seguirían aquello que luego los apóstoles reciben? ¿Cómo se manifiesta esa promesa posteriormente para ellos? Jesús les dijo: quédense hasta que venga la promesa. ¿Qué tenían que hacer?
quedarse quietos en Jerusalén, quedaron orando y la promesa vino. Ellos recibieron porque ya eran creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Ya conocían a Jesús, ya sabían de Jesús, ya habían seguido a Jesús, ya habían caminado con Jesús, ya le creían a Jesús. Pero para todos aquellos a los cuales Él iba a llamar, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, la manera era: arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse de su maldad, bautícense en el nombre del Señor, y entonces estarán aptos para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos sido insertados en el cuerpo por la fe en Jesucristo? Si usted ha hecho esto, usted es propietario de la promesa del Padre. El Espíritu Santo de Dios le pertenece por promesa. Para todos a los cuales Él llamar, el Espíritu Santo. Y dice que en aquella primera predicación habían 3,000 oyendo, y todos se convirtieron y todos se bautizaron, y seguramente todos recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero más adelante en el libro de los Hechos y en la historia de los Hechos, la iglesia se avivó, la iglesia se multiplicó. De 120 pasaron a 3,000, y de 3,000 pasaron a 8,000, y luego ya no se contó más, eran multitudes. Luego vino la persecución por causa de la muerte de Esteban, y luego se esparció el evangelio y se fueron para Samaria. Por allí fue Felipe, los otros discípulos, apóstoles. La gente se regó con el mensaje y la palabra fue fuera de Jerusalén, porque era el propósito, y salió de las barreras o de las murallas de Jerusalén. Salió el mensaje y llegó el mensaje a Samaria. Y dice la escritura en el capítulo 8, verso 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Esa promesa que ya había venido y que ya estaba en el mundo y que ya estaba en los templos que Dios había apartado para que habitara el Espíritu Santo, ahora llegó a una distancia más allá. Pero allá, en la información que llegó, ellos recibieron y fueron bautizados solamente, pero parece que la promesa no estaba activa en ellos. No se había activado esa promesa en ellos. El Espíritu no se había activado. Habían recibido el mensaje, habían recibido la palabra, la habían guardado, la habían creído en sus corazones. Ahora la tienen en sus mentes y en su espíritu. Ahora profesan esta fe, pero la promesa del Espíritu no se había activado. Ahora los apóstoles, que ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo y la manifestación de Él, ellos van a corroborar lo que el Espíritu está haciendo allí. Pero al darse cuenta que el Espíritu Santo todavía no estaba activo en ellos, ellos oraron para que el Espíritu Santo viniera, o para que el Espíritu Santo se activara en ellos
impusieron las manos sobre aquellos hermanos de Samaria, y dice que cuando oraron y ahora los tocaron, el Espíritu Santo vino sobre ellos y la promesa se activó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mi pregunta es: ¿usted ha recibido la promesa? ¿Usted ha recibido la promesa? Usted es propietario de esa promesa, porque ya fue entregada, ya fue liberada. Esa promesa ya fue cumplida. ¿Para quiénes? Para los que estaban cerca, pero también para los que estábamos lejos, para los que estaban de una manera inmediata, pero también para los que luego íbamos a ser llamados. Esa promesa estaba ahí, ya estaba presente la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiste esa promesa? ¿Cuándo te haces propietario de esa promesa? ¿Cuál es la manera de recibir la promesa? Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Hijo unigénito del Padre, y entonces serás propietario y beneficiario de esta promesa. Y ya la tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: ya tengo. Dígalo fuerte: ya tengo esa promesa en mis manos. Vamos, dígalo una vez más: ya tengo esa promesa en mis manos. Ahora la otra pregunta es: esa promesa que ya está en tus manos, adentro de tu corazón, ¿está activa o no? Porque es ahí donde está el meollo del asunto. ¿Se activó o no se activó lo que has recibido? ¿Se activó la fe? ¿Crees en Jesús? Pero ¿se activó el Espíritu dentro de ti? ¿Se activó el Espíritu dentro de ti? ¿Se recibió el Espíritu? Es una manera diferente de qué bautismo está hablando, y hay un dilema teológico y unas dos vertientes de interpretación con respecto al tema. Pero el hecho es que si usted es de Cristo, el Espíritu está presente. ¿Cuántos dicen? Y si el Espíritu está presente, debe estar activo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Debe estar activo. Y entonces lo otro acá es que esa promesa del Espíritu Santo en la vida de un creyente, esa promesa que se materializó y que comienza a fluir en el día de Pentecostés, esa promesa que luego se debe activar en la vida de los creyentes, ¿qué lleva o qué conlleva para usted y para mí? ¿Qué conlleva esto? Entonces necesitamos leer el libro de los Hechos en el capítulo 1 y el verso 8. Jesús, después de responder a los discípulos de una pregunta como que no cabía en el momento, les dijo Jesús a ellos, y les dice Jesús a todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay del Señor? ¿Cuántos? Levante su mano, diga: yo soy un discípulo de Cristo. Somos discípulos de Cristo. El Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si usted presta un poco de atención a esto, ¿qué más pedimos a Dios? ¿Qué más pedir al Señor? Y entonces nosotros estamos cargados de peticiones, de necesidades y de reclamos al cielo. La vida se nos vuelve un 8 a veces. No podemos administrarla bien.
entramos en escenarios y en momentos de dificultades. Nos enredamos en el camino. Peleamos con uno, peleamos con el otro. Nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles. Nos desanimamos, nos desalentamos. A veces nos quejamos. A veces criticamos, a veces murmuramos. Nos volvemos un manojo con la vida y a veces no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Se cansa la gente de la esposa se cansa del esposo, los hijos se cansan de los padres se cansan de los hijos. Nos cansamos del trabajo, nos cansamos de la rutina diaria, nos cansamos a veces de la congregación, de los compañeros de trabajo, de la vida ministerial, de los compañeros del grupo. Nos cansamos, nos agobiamos. Nos cansamos a veces de la iglesia, y hay gente que se va de la iglesia, se abandona de la iglesia, como que no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a lo que hace, no le encuentra sentido a lo que tiene, no disfruta de esa vida abundante que el Señor ha liberado, como que no se hace manifiesta la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Vive en cadenas, vive atado, vive oprimido, vive ofuscado, vive amargado, vive frustrado. Algunos entran en depresiones y están allí con una vida como apagada, marchita, como que no hay aliento en su vida. Salen de un rollo para entrar en otro, no se liberan completamente, no son obedientes completamente, bregan con ellos, no pueden avanzar. Se quedan estancados, no resuelven su vida, y cuando hacen una evaluación, no hay evaluación porque hay más pérdida que ganancia. ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué nos quedamos allí? Y entonces pensamos, si estamos delante de Dios, si hemos sido llamados por el que todo lo puede, ¿por qué Dios no funciona con nosotros? Si Él creó el cielo y la tierra, si Él hizo todas las cosas solo con su palabra y con su querer, ¿por qué conmigo no funciona? Yo no sé si ha caído allá, si tiene pensamientos así, si tiene situaciones así. Pero ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer Dios por tu casa? ¿Qué más puede hacer Dios por tu vida? Si ya hizo todo lo que tenía que hacer, estabas separado de Él. Estabas muerto sin Él, y Él envió a su Hijo para darnos libertad y librarnos de la cadena del pecado y de la muerte y de la condenación eterna, y de limpiarnos y de purificarnos en Él. Nos dio su Hijo, y no bastando con su Hijo, dijo: les voy a dar mi espíritu para que puedan vivir una vida sobrenatural. Les voy a dar la promesa de la cual les he concedido, porque con esa promesa ellos vivirán. Porque donde está el Espíritu de Dios hay vida, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay un ambiente diferente. Y entonces en algún momento del camino yo estaba preguntando al Señor, pero como que esta palabra no es completamente veraz. Dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces, ¿qué libertad? Si todavía me siento con cadenas, si todavía no puedo superar un hábito, si todavía no puedo soltar una atadura, no me puedo liberar completamente. Entonces, ¿qué libertad? ¿Qué libertad hay? Y entonces me habló el Espíritu Santo. Es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa es una realidad. Solo que esa realidad y esa veracidad no está sujeta a sensaciones de las condiciones que puedas estar experimentando en tu estado natural. No has podido lidiar con esa debilidad, no has podido soltar ese hábito,
¿No te has podido desprender de esa adicción o de qué sea? Eso no condiciona ni anula lo que el Espíritu es. Es que te hace falta, ¿cuántos dicen amén? Te hace falta comprender la magnitud de lo que es el Espíritu Santo. Te hace falta darte un poco más de tiempo para poder introducirte en el ambiente del Espíritu Santo. Te hace falta un poco más de disposición para dejarte administrar por el Espíritu Santo. Necesitas un poco más de disposición. Necesitas un poco más de tiempo. Necesitas un poco más de flexibilidad para que el que ya has recibido pueda tomar control de tu cabeza, de tu mente, de tu memoria, de tu razonamiento, de tu percepción, de tu comprensión, y esa libertad que está en él pueda impregnar todo lo que conviene y lo que es tu vida. Y entonces aquella veracidad de la realidad de la libertad te comenzará a impregnar, y aquellas cadenas que te atan se soltarán. ¿Cuántos dicen amén? Aquellas cadenas que te detienen se romperán. Aquellos yugos que te oprimen se pudrirán. Aquellas coyundas que te detienen se quebrarán, y las puertas que están cerradas se abrirán, y entonces vivirás una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria. Y entonces, cuando dimensionamos la magnitud de la promesa que hemos recibido, ya todo está hecho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cielo a veces no sabe cómo poder ayudarte, porque esperas que el socorro aparezca por allá del planeta Marte o de Júpiter y caiga en un cohete a esta tierra. La respuesta ya está dentro. La respuesta está dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, porque el Espíritu ya vino, la promesa ya vino, y Él es el todo. Él es la manifestación del cielo para nosotros en nuestra vida, porque donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay gozo, hay alegría, hay esperanza, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre. Donde está el Espíritu de Dios, entonces hay poder. Entonces está el poder para poder vencer a este hombre viejo, a esa persona natural caída. El Espíritu tiene poder para poder vencer todas las artimañas del diablo, todas las barreras que establezca el sistema, aún la cultura de donde hemos sido establecidos. Hay poder para vencer eso. Pero si no comprendes la magnitud de esto, solo cambiaste de religión. Solo pasaste de un catolicismo a un evangélico. Saliste de alguna religión y te atrincheraste en otra. Y el tema del reino no es religión. El tema del reino es vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vas a tener que vivir, pero no con tus propios parámetros. Vas a vivir con los parámetros de la promesa, el Espíritu Santo. Si comprendemos la magnitud de lo que hemos recibido como promesa, nos daremos cuenta de que es más de lo que necesitamos para vivir una vida extraordinaria. Toque a la persona que está a su lado. Dígale: estás dotado y capacitado para vivir una vida extraordinaria. Vamos, dígalo fuerte: extraordinaria. Estoy listo y preparado para vivir una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria, sobrenatural.
¿Cuántos anhelan eso? Solo 2. ¿Cuántos anhelan eso? Es muy probable que esa promesa que ya la tienes y esa respuesta de Dios que ya la tienes no esté activa. Pasó en la iglesia de Samaria. Por allá luego también el apóstol Pablo, en uno de los viajes, creo que fue a Éfeso, encontró a unos hermanos, creo que eran 12, y les dijo a él: ¿y recibieron al Espíritu cuando creyeron? ¿Lo recibieron?, les preguntó. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Apolos, creo que era el que había evangelizado, les había evangelizado con el mensaje de Jesús, les había dado las primeras pautas del arrepentimiento, pero no había hecho énfasis en el Espíritu. Y claro, ellos creyeron, y si creyeron lo recibieron, pero no estaba activo en ellos. Entonces dice: por causa de que no está fluyendo el Espíritu acá, comenzó a orar por ellos e impuso las manos sobre ellos, y entonces la promesa se activó. El Espíritu se manifestó y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y la iglesia de Éfeso se avivó. ¿Sabe qué hace falta en esta congregación y en este ministerio y en esta ciudad y en esta nación? Que el Espíritu de Dios se active en cada creyente y que la carne retroceda y el diablo retroceda y usted viva una vida sobrenatural.